Vamos a ver un ejemplo de problema de semejanza. El problema está resumido acá y acá está el dibujo. Entonces, ¿qué dice? Primero, ABCD es un cuadrado. Luego, M es el punto medio de AD. O sea, M está a la mitad de AD. Eso significa que estas dos rayitas y estas dos, que esto es igual a esto. Luego, E es cualquier punto en AB. O sea, aquí lo puse, pero podría haberlo puesto en cualquier lado de AB. Es una variable, ¿no? O sea, no tiene un lugar fijo. Luego, G está como U volteada, significa intersección. Una intersección es como el cruce. Entonces, es la intersección de la línea BM con la línea EC. Entonces, donde se cruza BM con EC, ahí es donde va G. Y luego, por último, F es el punto donde se junta AB, o sea, esta de acá, con DG. Entonces, pues así se va construyendo, ¿no? Voy a borrar las líneas de adentro por un momento. Primero tengo un cuadrado, luego ubico el punto medio de acá, luego trazo BM, luego me invento cualquier punto E que esté acá arriba, y ya que lo tenga, lo uno con C, y luego este puntito de acá, donde se cruzan estas, lo llamo G, y luego hago la línea que va desde D hacia G, hasta que choque con la de arriba. Y ese se llama F. Entonces, lo que tenemos que demostrar, eso significa este PD, significa por demostrar, tenemos que demostrar que EF es igual a FB. EF igual a FB. En otras palabras, tenemos que demostrar que este puntito es la mitad de este de acá. Ok. Entonces, pues, líneas paralelas es algo que se usa mucho en semejanza. ¿Por qué? Porque si se fijan, si tengo dos líneas paralelas, pues si una cosa la cruza, pues nos da ángulos iguales. Pero ¿qué pasa si hay dos líneas que la cruzan? Digamos, tengo otra línea más que cruza. Pues por las paralelas este es igual a este y este es igual a este. Entonces me van a quedar estos dos triángulos que son semejantes. Entonces las paralelas como que solitas hacen muchos semejantes. Ahora, no tienen que cruzarse por adentro, también pueden cruzarse por afuera. O sea, si tengo dos paralelas, una línea así y otra línea por acá, pues va a pasar lo mismo. Este triangulito va a ser semejante a quién? A este de acá, ¿no? Uno está como adentro del otro, pero eso no importa. Pueden encimarse todo lo que quieran y no tiene nada que ver. Siguen siendo semejantes, ¿no? De hecho, esa figura se usa, o sea, se llega a usar mucho una semejanza como de ese estilo, ¿no? Que tienen uno más chiquito, como adentro del grandote. De cualquier manera, líneas paralelas dan semejanzas. Por ejemplo, aquí que podemos ver, podríamos ver, voy a poner ángulos en otro color. Podríamos ver que este ángulo, por ejemplo, es igual a este, ¿no? Podríamos ver que este beta es igual a este beta. Entonces, si se fijan, el triángulo EFG es semejante a ver, vamos a ir anotando eso. EFG es semejante a CDG por ángulo. Porque el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una primera semejanza. Pues en este problema hay que hacer trazos extras. Que la idea del trazo extra es, pues si se fijan, tenemos este triangulito que tiene como uno semejante de este lado. Pero aquí queremos, y justo este está chido porque usa este pedazo de acá, que es uno de los que queremos al final, EF. Pero el otro que queremos es FB. Y si se fijan, pues ese como que nos da otro triangulito acá. Pero este como que no tiene su semejante entero. Como que más o menos, o sea, así como este, de donde llega este punto, ahí empieza el otro. Y este como que se ve que empieza por acá, pero aquí está como que cortado. Entonces, pues el trazo que vamos a hacer es prolongar esto y prolongar esto hasta que se toquen. ¿Por qué? Porque eso ya me da la otra semejanza. Voy a ponerla en azul. Eso nos da que FBG, bueno, este ángulo de aquí por las paralelas va a ser igual a este ángulo de acá. Este ángulo de acá por las paralelas va a ser igual a este ángulo de acá, ¿no?
También podríamos usar el del medio del vértice. Acuérdense que basta 2 ángulos para semejanza, no importa cuáles sean. Si hay 2, hay 3. Entonces, FBG, vamos a ver, empezamos con el gamma, que es este, vamos a ponerle un nombre, este va a ser P. Entonces va a ser semejante a P, luego, no, error. A ver, aquí tengo primero a F, que es el que tiene el ángulo delta. Entonces aquí empezamos con D, luego me voy a B, que es el que tiene el ángulo gamma, entonces aquí me voy a P, y luego pues a G, que es el último. Entonces tenemos esta semejanza también por ángulo-ángulo. Ok, entonces, pues como que ya tenemos que este es semejante a este y este es semejante a este. Ahora, pues eso intuitivamente nos da como la comparación de que, pues para que estos dos sean iguales, pues tendrían estos dos que ser iguales, ¿no? Que pues es esencialmente lo que vamos a hacer. Entonces, pues primero, antes de ver cómo usar bien la semejanza, vamos a buscar cómo hacer esto, demostrar que este es igual a este. Entonces, pues para eso podemos hacerlo con una semejanza o con una congruencia. Vamos a verlo primero con semejanza. Vamos a fijarnos en el triángulo PDM. PDM. Y vamos a ver a quién es semejante S. Es semejante al P, C, B. ¿Por qué? Pues voy a quitar este delta de aquí un momento. Vamos a fijarnos en este ángulo recto. PDM tiene aquí un ángulo recto. Y PCB, pues tiene aquí un ángulo recto. Y el ángulo en gamma lo comparten, ¿no? O sea, aquí tengo un ángulo, en P tengo un ángulo, no, alfa no. Tengo un ángulo gamma en P en ambos lados. Y luego en D aquí tengo un ángulo recto. Y aquí en C también tengo un ángulo recto. Entonces tengo dos ángulos iguales. Entonces estos son semejantes por ángulo-ángulo, igual que antes. Ahora, ¿de qué me sirve que sean iguales? Digo, que sean semejantes. Pues si se fijan, tengo una proporción entre sus lados, ¿no? El hecho de que sean semejantes me da las proporciones de que PD entre PC es igual a DM entre CB igual a PM entre BB. Como ya sé que son semejantes, sé que cumplen la proporción de semejanza. O sea, al comparar este lado con el grandote es lo mismo que al comparar este con este, y es lo mismo que comparar este con este. Pero luego, ¿qué? Pues vamos a ver cuánto es esto. A ver si podemos averiguar cuál es esa proporción. Hay veces que se usa, que la necesitan, y hay veces que no. Pues vamos a fijarnos en este lado de acá. MD. ¿Ese con quién lo estamos comparando? Con CB, que es todo este de acá. ¿Conocemos la proporción de esos dos? Pues sí la conocemos, ¿no? Porque si se fijan, este pedazo sabíamos que era M era punto medio, así que este es igual que este. En otras palabras, este lado es la mitad del cuadrado. Entonces, pues este lado que es igual a este, pues es el lado de todo el cuadrado. Entonces, como este es la mitad de todo, pues este también es la mitad de este de acá. En otras palabras, MD dividido entre BC es igual a 1/2. ¿Y por qué está chido eso? Eso está chido porque ahora este 1/2 vamos a aplicarlo en esta primera división. Este PD dividido entre PC también es 1/2. ¿Qué significa eso? Que PD es la mitad de PC. ¿Y qué significa que PD sea la mitad de PC? Pues que este pedacito, como es la mitad, pues es igual al otro pedacito. Que eso es más o menos lo que queríamos, ¿no? Ahora, esto también podríamos haberlo hecho alternativamente con una congruencia, que hubiera sido con el mismo triángulo PDM. Podríamos haber visto que es congruente a BAN. O sea, este triángulo de acá, si se fijan, es congruente con este de acá, que es el que está como girado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este lado igual a este lado y tenemos dos ángulos iguales, los que querramos. Digo, este por el vértice y el otro por ser recto.
¿Eso que nos hubiera dicho? Nos hubiera dicho que este lado era igual a este de acá arriba y pues este de acá arriba es igual a este de acá abajo. Entonces era una manera alternativa, hay veces que sucede eso, de momento vamos a quedarnos con esta. Entonces aquí usamos una primera semejanza, que en este caso sí teníamos un factor de proporción, que sabíamos cuánto era, 1/2. Es importante eso porque en estas otras no conocemos el factor de proporción, ni nos importa. Ahora vamos a fijarnos en la semejanza roja. La semejanza roja nos dice que EF, vamos a ver, EF dividido entre CD es igual a, fíjense qué otros lados quiero usar. Tengo ahorita EF con CD. Entonces, de alguna manera lo que quiero hacer es relacionar esta semejanza con esta. Tengo la que me compara este triángulo con este y este con este. Y quiero como que juntarlas, relacionarlas entre sí. Entonces tengo que ver dónde se juntan esos triángulos. Pues si se fijan donde se juntan esos triángulos, pues es en las líneas de en medio, ¿no? Entonces esas son como el puente, la conexión. Eso pasa mucho con semejanzas. Van a tener que hacer como, pues muchas cuentas, o sea, de este tipo de cuentas. O sea, que son equivalencias y semejanzas y ver cuáles de estas cosas sí quieren y cuáles no y cuáles se cancelan con cuáles y así. Entonces, EF entre CD. Y voy a querer usar las verdes porque son las que conectan. Entonces, ¿cuál es la verde? FG. Entonces voy a querer decir que esto es igual a FG entre DG. Ok, eso es de la semejanza roja, ¿no? Ahora, del azul vamos a hacer algo parecido. Igual, primero el que queremos, que es FB, entre el de acá, ¿no? DP. DP. Y eso, ¿a quién es igual? Pues igual voy a buscar agarrarme las verdes, ¿no? Que también están aquí. FG es el primero con el tercero y DG es el primero con el tercero. Entonces eso va a ser FG dividido entre DG. Ok, entonces, tenemos tres semejanzas. 1, 2, 3. Y vamos a juntarlas las tres para llegar a lo que queremos. Bueno, la tercera ya la usamos más bien, ¿no? La tercera la usamos para saber que PD entre PC es igual a 1/2. En otras palabras, lo que sacamos de la primera es que PD es igual a DC. Esto es lo que averiguamos. Voy a circularlo con otro color más para que quede clara la importancia. Eso es toda la conclusión que sacamos de esta semejanza. Que este pedazo es igual a este pedazo. Ahora, pues si se fijan aquí como que ya está todo bien chido. En realidad ya está todo listo, ¿no? Porque para empezar, porque esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Entonces, como esta cosa es igual a este y este también es igual al mismo, pues podemos concluir pues que entonces este es igual a este, ¿no? Porque los dos son iguales a esto. Es más, hasta podríamos como ponerlo en medio, ¿no? O sea, esto es igual a esto y esto es igual a FB entre DP. O sea, esta igualdad es la misma que esta, pero como volteada, ¿no? O sea, de algo así. Entonces vamos a borrar esta de acá. Y por lo tanto, entonces este es el que digo que lo estamos usando como puente, el verde, ¿no? Para conectar las cosas que sí queremos. Eso se usa mucho cuando usan proporciones así en geometría. Entonces, pues ya no necesitamos el puente, ya podemos quedarnos con las orillas. F entre CD es igual a FB entre DP. Y ahora ahí es donde vamos a meter la tercera semejanza. PD es igual a DC. En otras palabras, este de acá es igual a este de acá. Podemos cancelarlos. Podemos multiplicar por lo mismo de ambos lados de la ecuación. Y pues que nos queda justamente lo que queríamos. Que EF es igual a FB. EF igual a FB, que es lo que queríamos demostrar. Entonces ya terminamos. Es importante que noten que justo las semejanzas se pueden usar a veces cuando sí sabemos cuál es la proporción. En la semejanza de este con el grandote de acá, sabíamos que la proporción era 1/2 y eso lo usamos.
bien concretamente para llegar a que este era la mitad de este y a que este es igual a este. Entonces hay veces que sí necesitan y usan el factor de semejanza como número concreto. Y hay veces como estas de acá que no lo hicimos. ¿Cuál era el factor de semejanza de estas? Pues esto, ¿no? EF entre CD. ¿Cuál es el factor de cuánto vale eso? ¿Quién sabe? No, o sea, depende de dónde viva E para empezar, ¿no? No es un número fijo. Pero ¿qué es lo que usamos? Que el que sea el número de factor de semejanza es el mismo aquí que acá. Este puente, ¿no? Esta línea verde. Porque el factor de semejanza para ambos era la división de FG entre GD. Entonces, aunque no usamos el factor como un número concreto, pero sí lo usamos y de alguna manera nos agarramos de ese para conectar las cosas que queríamos conectar. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un problema de semejanza. Van a tener que acostumbrarse mucho a hacer cuentas de este tipo. Fíjense en todas las cosas que les estuve haciendo notar, ¿no? O sea, cuándo queremos usar una semejanza, cuándo y por qué razón necesitamos hacer un punto extra. O sea, por ejemplo, eso de las construcciones es bien complicado y bien importante. ¿Cómo saber cuándo necesitan agregar puntos nuevos? Necesitamos aquí el punto nuevo como para completar nuestra semejanza. De alguna manera teníamos esta figura que como que pues es semejante a esta de acá, pero le faltaba un pedazo. Entonces, para poder usar la semejanza chido, pues hay que completarla, ¿no? Generalmente eso pasa con los trazos, que quieren una figura con ciertas cosas y hay que agregarle lo que le falta para poderla usar bien. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de problemas de semejanza. Aquí usamos puros criterios de ángulo-ángulo. En realidad eso pasa mucho, con las semejanzas es lo que más van a usar, pero aguas porque que no se les olviden los otros criterios porque también llega a suceder. Entonces, eso es todo por el momento. Muchas gracias.